Bueno, la idea de esta mesa es que discutamos sobre los retos en el diseño institucional de la democracia. Como ustedes saben y ya oyeron ayer, tuvieron la oportunidad de analizar los alcances de los acuerdos de La Habana. Hay temas realmente directamente relacionados con el tema democrático y de participación ciudadana, y cursan actualmente en el Congreso algunas iniciativas, unas que han ido quedando por el camino, la de equilibrio de poderes, que aún está en trámite legislativo. Entonces, la idea que tenemos en este panel es indagar sobre los siguientes aspectos. ¿Cuáles son esas entidades del Estado que realmente requieren de una reingeniería para garantizar el equilibrio de poderes y sobre todo para que el Estado nos dé a todos los ciudadanos garantías democráticas? Y la segunda, ¿qué retos tiene el gobierno y el Congreso a la hora de promover y garantizar la efectiva representación política de minorías y de oposición en cargos de elección popular? ¿Cómo vamos a operar en esta mesa? Le voy a dar 15 minutos a cada uno de los ponentes, al doctor Restrepo y al doctor Lozano, y posteriormente les voy a dar la palabra a ustedes para establecer el diálogo y profundizar en los temas que nos propone esta mesa y la NOM. Entonces, doctor Restrepo, tiene... ¿sí? Bueno, entonces el doctor Lozano. Muy buenos días, muchas gracias, Gloria María, por la introducción. A mí me honra mucho y me agrada mucho poder estar con el profesor Restrepo y con todos ustedes esta mañana. Cuando recibí la invitación de parte de Alejandra, pensé que tenía casi una obligación moral, que es darles un testimonio de lo que, después de una vivencia que pasa por haber estado en un consejo municipal, como alcalde en un municipio, como diputado en una asamblea, como secretario en un gabinete departamental, como ministro, como senador de la República, tengo para que de esa manera se entienda el planteamiento que quiero hacer. Y todo eso me conduce a una reflexión que parece brutal, pero la digo desde el fondo del alma. La democracia colombiana está perdida, pervertida, degenerada. La democracia colombiana hoy se ha convertido en una suma de intereses que, por supuesto, con excepciones, porque uno no puede hacer una generalización total, pero en la mayoría del cuerpo democrático a nivel nacional, departamental y municipal, lo que pretende es reproducir un modelo que se sustenta en la compra de votos financiada con las tajadas del presupuesto oficial o con los favores que se derivan de las entidades públicas. Esto lo digo dolorosamente, pero creo que más allá de rodeos y aproximaciones teóricas, yo tengo que decirles que fue con ese sentimiento que yo un día tomé la decisión de abordar mi vida como lo estoy haciendo, para poder regresar a la academia y para poder iniciar un proceso que nos conduzca a una reestructuración profunda de lo que está ocurriendo en la política colombiana. Lo que está ocurriendo en la política colombiana es que el interés público se alejó de las corporaciones públicas por el sistema de acceso, con votos que no dependen de la capacidad de interpretar a la ciudadanía, sino de comprarlos con recursos que vienen en una gran cantidad de casos de los presupuestos oficiales. Esa es la tragedia de la democracia colombiana. La tragedia de la democracia colombiana, que la vemos en el Congreso de la República, Gloria María, en la gran cantidad de decisiones que se tienen que tomar, es que lo que está presente ahí cuando se tramita un proyecto de ley, cuando se tramita una reforma constitucional, no es la capacidad de sintonía con el bien público, sino la búsqueda de espacios individuales para obtener beneficios en la tramitación legislativa. Repito, hay excepciones, no puede uno hacer una generalización absoluta, pero el grueso de la política colombiana se está conduciendo así, y ese modelo perverso se reprodujo en los departamentos y en los municipios.
En un municipio chiquito, los concejales hablan igual que congresistas chiquitos, dicen lo mismo. Tenemos una coalición con el alcalde, le aprobamos el presupuesto, cada uno tiene derecho a orientar una parte del presupuesto mediante partidas globales, y esas partidas globales, en resumidas cuentas, en lo que se traducen es que un dirigente político muerde en un pedazo del presupuesto definiendo un proceso contractual que le permite señalar al contratista para que le dé un porcentaje de la contratación. Esa tragedia es la que vivimos. Entonces, cuando uno se figura la discusión sobre el diseño de las instituciones colombianas en el posconflicto, después de los acuerdos de La Habana, están licuadas todas las fuerzas nuevas, todas las fuerzas que tengan una pretensión de renovación de la política colombiana, vengan de donde vengan, en las orillas ideológicas, mientras el modelo político subsista a partir de la financiación con recursos del Estado por la vía de la contratación, el serrucho, la mermelada, con el nombre que le quieran poner. Entonces, lo que tenemos por delante, más allá de los acuerdos de La Habana, es una reforma estructural de la política colombiana. Es una reforma estructural que haga transparente la asignación presupuestal, que permita que los ciudadanos sepan cómo se están adoptando las decisiones y cómo se están invirtiendo los recursos públicos. Para eso hay antídotos, como por ejemplo eliminar esas partidas globales que se desagregan en el Ministerio de Hacienda a medianoche entre los senadores de la coalición, como por ejemplo eliminar en lo departamental y lo municipal esas partidas que se desagregan a medianoche en el despacho del alcalde o en el despacho del gobernador o del secretario de Hacienda. No hay proceso de paz que nos pueda conducir a un destino feliz en materia de democracia si nosotros no recuperamos la capacidad de los integrantes de las corporaciones públicas de representar a la ciudadanía. ¿Por qué han estado en esa lista dramática de fallas y de incumplimientos las grandes reformas estructurales que Colombia tenía que hacer en los últimos años? ¿Por qué el Congreso de Colombia no fue capaz de sacar la reforma de la salud, ni la reforma de la educación, ni la reforma de la justicia, ni la reforma tributaria integral, ni la reforma del Código Minero, ni la reforma de las corporaciones autónomas? Todas esas son las reformas que estaban sobre la agenda en los últimos tiempos, ni la reforma pensional. Porque a la hora de encontrar en la deliberación corporativa el bien público, se refunde entre los intereses personales de los miembros de la corporación. Acuerdos de paz que aterricen en que las nuevas fuerzas tengan que entrar en esta dinámica política va a conducir inevitablemente a una frustración, más allá de las dificultades que han analizado a lo largo de estos días, porque en el fondo lo que hay es un sistema que está contaminado. Dicho eso, uno no puede tener una visión apocalíptica y hay unos cambios que se pueden adelantar y que se pueden garantizar. Por supuesto que hay unos controles que la sociedad, que más que la sociedad, que la mayoría política ha impedido en la financiación de campañas, en el uso de dinero en efectivo en las campañas, en la forma como se establece la responsabilidad de los servidores públicos frente a sus decisiones de gasto. Es tan dramático lo que pasa que ya hay quienes añoran los viejos auxilios parlamentarios, porque por lo menos en el auxilio el congresista firmaba el pliego. Aquí pasa lo mismo, aumentaron su participación, pero es oculto. ¿Quién sabe? Sabe el ministro de Hacienda, sabe Carmen, saben los funcionarios del ministerio, pero no sabe la ciudadanía hacia dónde se está orientando el gasto, y además es sobre la base de los favoritismos y los favores circunstanciales. Tema número 1. Tema número 2, la parte de lo que hoy yo les quería decir ha quedado resuelto porque se hundió ese esperpento politiquero que estaban tratando de sacar de la unificación de pedidos, que era altamente peligroso, porque no estaba inspirado por algo que parecía en la retórica bondadoso, sino simplemente por garantizar en una sola polea de transmisión, en un solo kit, al estilo McDonald's o Presto, en un solo combo, el paquete por alcalde, diputado, concejal, gobernador, presidente de la República. El hundimiento feliz de ese monstruo me exime de más comentarios en ese punto, pero quiero referirme al equilibrio de poderes. Yo creo que la sociedad colombiana
en un porcentaje muy alto llegó a entender, y hay un consenso en la prohibición de las reelecciones. Creo que ese es un punto en el que hoy el nivel de acuerdo en el Congreso y fuera del Congreso es muy alto. Hay una claridad en que la circunscripción nacional de Senado encareció los costos de la política porque aumentó lo que tienen que invertir los compradores de votos para poder garantizar sus umbrales y sus curules, y porque diluyó la responsabilidad territorial de los elegidos en el Senado de la República. Le responden a todos y no le responden a nadie. En principio, y yo participé muy activamente al lado de Galán cuando se luchaba por la circunscripción nacional, pensando en que para minorías políticas la circunscripción nacional que no alcanza el umbral en los territorios, en el agregado nacional, permite una representación, tenía un mérito, pero terminó siendo un instrumento muy capturado por las maquinarias, y terminó siendo un instrumento que lo que hizo es reproducir caciques regionales, incluso degradados en sus prácticas, con una bolsa mayor para ir comprando votos en otros departamentos, y produce unas distorsiones enormes. No es sino ver la cantidad de senadores que eligen algunos departamentos de la costa y la precariedad en la elección de algunos departamentos del interior. Para decirlo por los departamentos del interior, el departamento del Tolima eligió un senador, el departamento de Huila 1, el departamento de Cundinamarca 2, y hay departamentos de la costa que tienen el mismo o incluso menor tamaño, que han elegido 10, 11, 9. Entonces yo creo que en eso el país debería pensar en una fórmula mixta. Yo creo que sería interesante tener en la circunscripción nacional de Senado una posibilidad de salvaguardar la representatividad de minorías. Creo que eso es importante. Creo que es muy interesante poder mirar con serenidad y sin fanatismo un modelo de propuesta como alguno que seguramente ustedes aquí han oído, que anunció John Sudarsky, para que la Cámara reduzca la dimensión enorme de la circunscripción del departamento entero y se pueda avanzar en una Cámara de circunscripciones más pequeñas, en un Senado que tenga una representatividad territorial. Digamos, algunos senadores tendrían la circunscripción que hoy tienen algunos representantes, y preservar algunos senadores para la circunscripción nacional. En relación, para no pasarme del tiempo que nos han asignado, y excúsenme si voy muy rápido en esta mezcla de testimonio, arrepentimiento, confesión y reflexión que estoy haciendo con ustedes por lo que les he compartido. Creo que los acuerdos de La Habana recogen unos sobregiros que tiene la democracia colombiana, pero hay que asegurar que su trámite no sea ni ingenuo, ni falaz, ni tampoco antidemocrático. Creo que la evidencia frente a un estatuto de la oposición que no se ha podido tramitar es una vergüenza para el sistema político colombiano. Yo fui durante mucho tiempo al gobierno del presidente Santos echándole la culpa al Polo, que no había dejado tramitar el estatuto de la oposición. Oí al Polo durante mucho tiempo echándole la culpa al gobierno del presidente Santos, señalando que ni siquiera era democrático el procedimiento. Lo cierto es que no hay estatuto de la oposición, y en un país en el que el ejercicio de los poderes desde el Ejecutivo es tan supremamente fuerte, es indispensable la tramitación de un estatuto fuerte, claro, de la oposición, y subrayo nuevamente realista. Cuando digo realista es que permita efectivamente reconocer que hay gobiernos que llegan con una mayoría y hay oposición que luchan por ser gobierno cuando cambie la mayoría. De manera que el estatuto de la oposición debe reconocer esas condiciones y ser amplio en garantías para la oposición. Y cuando digo amplio en garantías para la oposición, me refiero no a garantías retóricas, sino a acceso real
a espacio de comunicación, acceso real a la exigencia de control político y a la obligatoriedad de las respuestas frente al planteamiento del control político que se haga desde la oposición, a la participación en los diferentes mecanismos de veeduría y de control que se pueden adelantar, y la ubicación, la identificación de unos espacios mínimos dentro de la estructura general de pesos y contrapesos en la sociedad, en el diseño del Estado colombiano. En los procesos de La Habana, a mí me parece inquietante que la garantía de la participación de las FARC, una vez se reincorporen a la vida ciudadana, se haga por la vía de la exclusión de las fuerzas democráticas y de los partidos, aún siendo los monstruos que he descrito, en unas circunscripciones especiales. Porque me parece que si el propósito es allanar unos caminos de participación, es mucho más franco, mucho más claro, mucho más transparente garantizar de entrada unas curules que tener una democracia recortada que vuelve gueto a las nuevas fuerzas. ¿A cuenta de qué no pueden participar las fuerzas que hoy están vigentes en la democracia colombiana en una circunscripción especial de paz o que se acuerde con las FARC? ¿Y a cuenta de qué no podrían participar las FARC en una circunscripción amplia? Me parece conceptualmente peligroso y equivocado volverlos gueto, sacar del territorio colombiano unos espacios de nuestra geografía para decir, aquí no rige el mismo sistema, aquí rige un sistema distinto. No, hay que dar una garantía de abierta competencia democrática, por supuesto corrigiendo lo que les he señalado, y si es del caso, optar por un mecanismo de protección positiva, optar por un mecanismo de garantía mínima de curules, pero no sustrayendo pedazos de la geografía nacional en esos acuerdos. En relación con los temas de expresión de las fuerzas sociales y de los movimientos sociales, me parece que debemos respaldar la orientación que han tenido en la mesa de negociación, pero más allá del discurso, lo que hay que volverlo es acción participativa en la cotidianidad de la política colombiana. Es cierto que los dirigentes sociales en los partidos están licuados entre los caciques. Es cierto que un dirigente de base comunitaria en un partido con los mecanismos tradicionales tiene muy poca posibilidad siquiera de llegar a la lista. Entonces, lo que hay que hacer es complementar ese espíritu y ese propósito que ha inspirado en este punto los acuerdos de La Habana para incorporar mecanismos en la democracia interna de los partidos, incluso mediante acciones afirmativas que obliguen la incorporación interestamentaria dentro de los partidos para que puedan participar y para que obtengan sus espacios. Y finalmente, en el minuto 20 que me queda, veo aquí el cronómetro implacable, me parece que el desafío implícito en todos los temas asociados con la búsqueda de evitar criminalización de la protesta, de evitar instrumentos restrictivos y sofocantes de la democracia, tiene también que ver con la posibilidad de garantizar la amplitud de los espacios que se reclaman en las distintas instancias del diálogo institucional. A mí eso puede sonar un poco vago, ambiguo. Me refiero a lo siguiente: me refiero a que no hay posibilidades democráticas si los recintos deliberativos están cerrados. No hay posibilidades democráticas si los planes del COMPES y los planes de los ministros y los planes sectoriales no tienen una metodología de participación abierta. Me refiero a que nosotros podemos adoptar mecanismos
para garantizar una mayor libertad en la protesta ciudadana, pero será estéril si no se traduce en espacios eficaces. Debe haber, por ejemplo, en la consulta de los documentos de política COMPES, una definición constante y permanente para consulta a los estamentos interesados. Los documentos COMPES terminan señalando el derrotero, trazando el camino en las políticas sectoriales, y esos documentos los hacen, y lo digo con mucho respeto y admiro a muchas de las personas que trabajan en planeación, pero los hacen unos tecnócratas de planeación encerrados, y de pronto hablan con los tecnócratas de un ministerio y luego el ministro mira políticamente qué le interesa y se define un camino sectorial sin que los interesados, sin que la gente que tiene que ver con el tema haya efectivamente podido expresar sus opiniones. Y lo propio ocurre con el remedio de audiencias públicas que se adelanta en el Congreso cuando se está discutiendo alguna iniciativa legislativa. Es vergonzoso que en las audiencias públicas ni siquiera tienen los senadores y representantes las obligaciones de asistir. Entonces, los movimientos sociales, los movimientos que se van gestando sectorialmente o territorialmente, o que tienen unas banderas individualizadas que explican su militancia, finalmente no llegan a tener un diálogo eficaz con los tomadores de las decisiones. Entonces, esos empeños deben tener otras expresiones adicionales en la vida política. Ya me pasé un minuto para decir solo una cosa. Creo que el desafío que sigue es garantizar plenamente democracia sin armas para todos y en todos los frentes. Y todos estos procesos de los que estamos hablando y todos estos buenos empeños naufragan no solo si hay una corrupción abierta y manifiesta como esta a la que me he referido, sino también si hay una presencia de cualquier frente tenebrosa de armas y fusiles intimidando a la gente, como lo vimos, por supuesto, con ese episodio negro de la historia de Colombia de las autodefensas, como lo vemos con las BACRIM, como lo vemos con las mafias del narcotráfico, como lo hemos visto con las FARC, como lo hemos visto con el ELN. Todo ese proceso de participación política tiene que estar orientado con la obsesión de que la garantía para los ciudadanos de la ausencia de armas sea plena y total. Muchas gracias, Gloria María. Gracias, doctor Lozano. Bueno, le vamos a dar entonces 15 minutos larguitos al profesor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mucho por decir, entonces tengo que acotar, y eso que ya escogí 6 puntos, que es demasiado, ¿no? Primero, todos los comentarios van a ser estructurados a partir del acuerdo, del borrador número 2 de La Habana sobre participación. ¿Cuál es el sentido de ese acuerdo? Su principio, que pretende, cómo se enmarca. Segundo, ¿cuáles son las dimensiones sugeridas a partir de ese acuerdo de lo que, en qué se reconvertiría la FARC? En tercer lugar, ¿cómo se avanzan en ciertas garantías para esa reconversión? En cuarto lugar, ¿cuál es el horizonte de la voluntad de poder que pareciera estar emanando de esos acuerdos? En quinto, ¿de qué instituciones se están hablando y cuáles son los límites de la democracia participativa, que es el tema de mucho tema, y eso que tratamos. Bueno, el principio de ese borrador, como de todos los 3 borradores hasta ahora, y del hecho mismo de estar en La Habana, es la expulsión de la violencia como ejercicio de la confrontación política y social. Lo dice el borrador y debemos saludarlo, es absolutamente importante, porque todos los borradores son políticos. Es una discusión eminentemente política en cada una de sus líneas. Ojalá nos parezca eso absolutamente natural, porque hasta hace poco no era más que una banda de terroristas, narcotraficantes y delincuentes que solo podían exigirse el sometimiento a la justicia. Aquí hay un reconocimiento del carácter político de esa organización y del carácter político de la solución del conflicto armado, y eso me parece muy importante.
Lo segundo es que, a pesar de que hay una negociación, no hay una negociación entre iguales. Ahí hay vencidos y hay vencedores. Venció el Estado y fue vencida estratégicamente la FARC. Su proyecto histórico fue vencido por la vía de las armas. Está vencido en el campo militar, en el campo organizacional, en el campo político y en el campo internacional. No puedo desarrollarme con esas cuatro porque entonces no llego a los 15 minutos pasando el primer punto. Eso está por ahí expresado, creo que circula en redes. Hay una derrota estratégica de la FARC y por lo tanto el campo de la negociación política es muy específico. No se habla de la ciudad, del movimiento sindical, de los trabajadores, del sistema político, de la constitución, del modelo de desarrollo, del ordenamiento territorial, de las alianzas internacionales, de la financiarización, de la inequidad en la distribución de los ingresos. Es más la lista de lo que no se evoca como preocupación de los colombianos que lo que se evoca. Los tres borradores están supremamente acotados al problema de los campesinos cocaleros y del problema de la droga, ni siquiera todo el problema de la droga, de los campesinos cocaleros, ¿sí? Porque no son las redes internacionales de la droga de lo que ahí se habla. Segundo, de los colonos marginados empobrecidos. Ese es, digamos, el escenario social a partir del cual se están estructurando esos tres borradores hasta ahora. Yo no le veo ni malo ni bueno, sino que es bueno saber todo el campo, digamos, cómo se limita esa negociación política. El tercer comentario sobre el principio mismo de esos acuerdos es el reconocimiento del carácter social y político de la insurgencia. Social y político. ¿Por qué insisto en eso? Porque creo que se sugieren ahí tres líneas de reconversión de la FARC después de los acuerdos. Una, hacia lo que nosotros conocemos como partido, pero uno no ve reivindicaciones de partido político ahí, sino más bien de movimiento político y social, que es diferente. Hay maneras diferentes de interpretar eso. Ellos saben que si se someten libremente a el escenario político, son molidos, remolidos en la lona antes de existir. Porque así como el 80% de los colombianos pueden decir apoyo la paz, pues no alcanzan 2%, 3% que ya tengo alguna simpatía por la FARC. O sea, el sistema político tal como está los muele, la constitución tal como está los muele, el modelo de desarrollo tal como está los muele. Entonces lo que se está reivindicando ahí son cosas para un estatuto de la oposición, un movimiento político y social, y ahí sí es que se despliega una cantidad bastante grande de propuestas de reconocimiento y de incorporación de bases sociales y políticas a la vida legal e institucional. Entonces, primera vía de reconversión o primera dimensión es una dimensión que pareciera prefigurar la construcción de un movimiento y no de un partido político y social de base rural. Lo segundo, no sé si todos opinen igual, pero yo leí con detalle los borradores. Es muy poco lo que la FARC solicita. En esos borradores, ¿hasta dónde están para ellos? Es mucho lo que solicitan para otros, que quieren ser las bases sociales, rurales, sobre las cuales y a partir de las cuales ellos están hablando. Algún amigo de la Comisión de la Verdad me decía, no, espérese Darío, espérese tantito, que todavía no ha llegado a lo que la FARC va a pedir para ellos mismos. Está claro, el punto de la circunscripción electoral especial, y lo resolveremos mañana, cuántos serán y por cuánto tiempo, pero es lo único. De resto, están hablando es del reconocimiento de una cantidad de redes sociales, de organizaciones populares, de mujeres, de campesinos, de viviendistas, de cocaleros, y sobre esa red de sociabilidad es que están pidiendo reconocimiento y derechos de esas organizaciones a participar en la administración, en la economía, en la política. Son unos acuerdos donde ellos hacen voceros de, más que reivindicar para ellos. Segunda dimensión. Y hay una tercera sugerida, no del todo desarrollada, ¿sí? Y es
Quizá haya que construir otras formas institucionales diferentes a la democracia representativa y al Estado de Derecho, bueno o malo, que tenemos. Quiere decir otra manera de construir poder legal y legítimo. Está sugerida más de una y otra vez. Para ser más prácticos, en Bolivia, para integrar a la población indígena al Estado y al sistema político, reconocieron a las comunidades y pueblos indígenas de su forma de organización y dijeron: y ustedes también son sujetos para recibir plata, para tener competencias y para mandar. No eran exactamente alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas, sino reconocer un tejido social diferente al sistema político de la democracia representativa, del partido, del voto, de una persona y tal, y reconocer eso como sujeto legítimo de interlocución y de poder. En esos borradores hay, por una y otra vía, el reconocimiento de una cantidad, no solo de organizaciones, sino de instancias y de mecanismos que están diciendo que hay una institucionalidad diferente, eso parece tenerle un poco, ¿sí? O mucho, diferente de construir representación y construir poder político legal. Entonces, una dimensión pareciera decir: vamos hacia un movimiento político social, no propiamente partido. Nuestro mayor esfuerzo es el reconocimiento de las redes sociales y organizaciones para que ellas puedan participar en la administración, en la economía y en la política. Y 3, abramos de la puerta la posibilidad del reconocimiento de otras formas diferentes de construir instituciones, porque ese párrafo sobre las zonas de reserva campesina a mí me dejó sorprendido, lo leí 10 veces. Qué reconocimiento tan impresionante que le hace el establecimiento a lo que siempre de otra manera se le ha llamado republiquetas. Es un reconocimiento que hay un tejido con ausencia de Estado, con ausencia de mercado, de sociabilidad, que a la vez producen, que a la vez administran, que a la vez tienen red cultural, familiar, que resuelven conflictos, y todo eso se ha dado al margen del Estado, y de una u otra manera todo eso son las bases sociales de territorios con precariedad estatal y con precariedad del mercado, donde surge la guerrilla, se mantiene la guerrilla y son la retaguardia histórica invencible aparentemente de la guerrilla. Tercer comentario. El primero es el carácter eminente político de los acuerdos, pero con base en que no todos llegan a una negociación y partes iguales, que está estratégicamente vencida el proyecto de la FARC, y que hablan a nombre de una población específica y no de todo el país, ¿sí? El segundo es las 3 dimensiones que aparece esa reconversión de la FARC después: movimiento político social, reconocimiento de organizaciones sociales de base, y el tercero parece insinuar una nueva institucionalidad de la política. El tercer comentario es las garantías para esa reconversión. El estatuto de oposición, que no nos maten, que democraticen los medios, que tengamos acceso a la financiación de las campañas, que podamos, o sea, mucho del estatuto de oposición y derechos de oposición. Segundo, anuncian una futura ley de participación, pero no dicen nada, no avancen sobre ello. Ya tenemos tanta ley de participación que yo ya no sé si necesitamos una nueva ley de participación, porque yo creo que ya esto no es de normas, sino como más bien de pactos políticos, de mayoría sobre unos consensos, sobre unas reglas de volver político todo y sacar la guerra de la política, ¿no? Lo tercero, yo creo que el párrafo más repetido, la palabra más repetida de esos acuerdos es énfasis territorial y diferencial de todos los acuerdos. Énfasis territorial es que las soluciones no pueden ser únicas, sino que deben atender el perfil de los riesgos y el perfil de las necesidades de cada uno de los territorios vulnerables del reaparecimiento, el reencauche o el recicle de la violencia. Porque si la FARC se desarma, no quiere decir que hemos desarmado las causas estructurales para el hecho persistente de 50 años de guerra. No son solo 8.000, para pensar en 50.000, y no son solo 50.000. ¿Qué tenemos nosotros como sociedad que tantos muchachos y muchachas una y otra vez se emprenden las armas? Alguna vez con etiqueta política de uno o del otro, pero otros sin etiqueta política, y cada vez más sin etiqueta política. Son las mismas causas que hacen que el muchacho emprenda con etiqueta política la vía de las armas que la vía de la cartelización de un barrio diciendo yo le cobro a todo el tendero o el microtráfico. Son las mismas causas estructurales. Hay aquí un énfasis permanentemente repetido de enfoque territorial. Acerquémonos a mapas de riesgo, acerquémonos a diagnósticos de necesidades de mercado, de población, de organizaciones, de conflicto, y me parece súper saludable.
con enfoque diferencial. Sin embargo, yo no sé si a ustedes les sorprende como a mí, solo un par de veces hablan de municipios y departamentos. Y el plan de desarrollo que ya se está formulando no tiene, y yo me sorprendí otra vez por su ausencia, porque si se dice en La Habana se firma, pero en los territorios es el posconflicto. Bueno, ¿a dónde está el gran programa de desarrollo institucional de las capacidades de los municipios y del departamento para el posconflicto? No se habla de eso en ninguna parte. Siempre se dice enfoque territorial y diferencial, y no hay una estrategia, un reconocimiento de la necesidad del fortalecimiento de las instituciones, y entre ellas, y particularmente alcaldes y gobernadores que van a tener el chicharrón, sin más plata, sin más competencia, y que además que están distraídos en que si lo religen, en que si vuelven a repartirse la marrana en las regalías o el sistema general de participaciones, y no en el posconflicto. Entonces me preocupa, porque eso quiere y puede llegar a decir lo siguiente: un centralismo en el posconflicto. Nosotros tenemos la plata nacional y la plata de la cooperación internacional y atendemos una relación directa con necesidades de comunidades. Eso es lo que está en los borradores de La Habana. Mecanismos e instancias abiertas de participación de las comunidades a programas que no dicen cuáles son las entidades territoriales que deben ejecutarlo con enfoque territorial, sino que, para los que ya lo dijeron, un enfoque otra vez sectorial, centralista y presidencialista. Me lo decía un alto dignatario de este y del gobierno pasado, pero yo no voy a decir nombre porque no es un problema de personas. Nosotros ya sabemos hacer reinserción. Además no son sino 8.000 o 50.000 como usted advierte, ¿sí? Y yo le voy a decir, atendemos 2.900.000 personas a través de Familias en Acción, que son 100.000 más. O sea, el problema de la FARC, desde cierta visión, estos acuerdos de relación Estado-comunidad directamente, sin tejido institucional fuerte de lo territorial, ni responsabilidad indicada a alcaldes y gobernadores en esas múltiples instancias abiertas, significa un fortalecimiento del presidencialismo y del centralismo a través de mecanismos ya conocidos del asistencialismo de Familias en Acción. A algunos les gustará, a mí me parece que tiene bastantes límites en cuanto a construir democracia e institucionalizar procesos en nuestros conflictos. Bueno, y lo otro de las garantías para esa conversión son la numeración de programas. Yo no les voy a hacer el recuento, pero hay programas para carreteras secundarias y terciarias, que yo creo que la paz significa carreteras secundarias y terciarias, para la capacitación, la ciencia y tecnología, para los alimentos, para los viejitos, para las mujeres, para que no haya repetición, para el crédito, para la tierra, o sea, se enumeran una docena al vuelo o 14 programas específicos, como decir, usted va a tener instancias y va a tener programas, y la relación es como el Estado central con enfoque territorial y diferencial, pero la institucionalidad todavía es igual y la plata es un segundo vuelo. Tercer punto: ¿cuál es el horizonte de la voluntad de poder que parecen, lo que me parece a mí que están en esos muy diferentes a los del M19? Antonio Navarro decía a sus constituyentes y asesores: no me vayan a debilitar al ejército, ¿sí? Con eso de quitarle funciones al ejército, no vayan a descentralizar demasiado este país y moderen eso de la democracia comunitaria y participativa. Nosotros vamos a hacer poder. Entonces, el poder necesita poder y estamos en guerra, entonces necesitamos ejército fuerte, centralismo y no tanta dispersión descentralizada, y autoridad estatal y no tanto comunitarismo de las funciones públicas. Aquí no hay voluntad de poder, aquí hay la voluntad de oposición, de reconocimiento de unos territorios marginados y de una población marginada, que abre mecanismos de participación para el reconocimiento de los problemas de esa población a través de una relación bastante directa entre un centro y esas comunidades, a través de una cantidad de mecanismos de participación, mientras la dirigencia está pensando o no pensando movimiento político y social, cuotas o no cuotas y cuantas para el Congreso y el Senado, y una Cámara Territorial. Uprimi la criticó, yo la defiendo, pero ya se me acabó el tiempo, no voy a entrar sobre el punto de esa necesidad. La institucionalidad. La participación, aquí se dice complemento de la democracia representativa. Participación para fortalecer las organizaciones sociales. Eso ya lo teníamos en la Constituyente del 91, y eso incluso antes, desde el 86. Oiga, y eso incluso antes
en el TRI. O sea, nosotros llevamos desde el 70 la democracia participativa como complemento de la representativa, reconocimiento de organizaciones, fortalecimiento de los tejidos sociales y con una cierta contención al todo poder de las burocracias y de los políticos para que la gente sienta más propio y más cercano lo cotidiano, lo público, es lo mismo. Aquí se reiteran esas dos cosas y no hay razón para que, digamos, pueda funcionar más de lo que ya había funcionado. La novedad es reconocimiento de territorios todavía desligados de ese centralismo, de ese Estado de Derecho. Pero la ausencia es, ¿usted por qué dice eso? Uno dice que hay que necesitar una ley de ordenamiento territorial diferente a la de Vargas. Porque no necesita otra fase de descentralización, ¿sí? Porque la descentralización fue del sistema político y fue de la administración y unas competencias, pero aquí no se descentralizó el modelo de desarrollo económico. Por eso persiste esa inequidad y los bastiones dentro de los cuales los muchachos una y otra vez emprenden la vía de las armas, porque eso no es un dinero, o sea, agarrar unas armas y meterse en un grupo armado no es un paseo, ¿no es cierto? Es un riesgo gigantesco. Y termino con, pero eso sí me pasó más que el profesor, periodista, senador Lozano, los límites a lo de participación. Yo ya estoy empezando a escribir por una vez en mi internet. Gloria leyó la hoja de vida que yo tenía cuando estaba buscando por esto. Nosotros tenemos unos mecanismos de participación subordinados a la democracia representativa. Uno toma una iniciativa y la lleva al Congreso a ver si el Congreso decide. ¿Sí? Y eso no se. Aquí no se habla de eso, o sea, ese escenario no existe en esos acuerdos. Es una democracia participativa del orden local, segunda característica. Sigue siendo básicamente unas reivindicaciones de democracia participativa comunitaria, localista, de procedimientos seguro, absolutamente necesarios para el tejido social, pero no sobre otros asuntos para otros grupos sociales o de carácter nacional. Segundo, tenemos una democracia o una descentralización con muchos altos límites de autonomía local. Límites que no se han disminuido sino aumentado desde el gobierno de Pastrana para acá. Por ejemplo, si un alcalde decide no enmarcarse dentro de la ley 100 porque no le gusta el intermediario financiero llamado EPS, no lo puede hacer. Lucho Garzón nos llamó y dijo, oiga, esa vaina en las EPS ustedes me están convencidos. Ya me convencieron, eso es una intermediación inútil y muy cara. Hagámoslo por vía directa. No, papá, le hubiera pasado lo de Petro. ¿Sí? Eso está en la ley 100, usted tiene una coerción, usted tiene que sujetarse. O sea, ni servicios públicos, ni seguridad social, lo de Petro. Usted quiso hacer diferente el principio constitucional y la ley de servicios públicos dice que usted necesariamente tiene que hacer eso por la vía del privado. O sea, la democracia local tiene unos gigantescos límites del orden nacional y hay muy poca autonomía. Los mandatarios son unos mandaderos del gobierno central. ¿Sí? Y no hay autonomía con las funciones ni con las platas. Y nosotros justificamos el centralismo porque hay mucha corrupción, pero entre más centralismo haya, no reducimos esa corrupción. Deberíamos inventar unos mecanismos de participación ciudadana y comunitaria que puedan garantizar más transparencia con más autonomía. Y el tercero y el último comentario del límite de la democracia participativa es que no toca lo económico. Son servicios, son proyectos, pero no hay una descentralización del modelo de desarrollo económico. La propuesta es que así como hay una ley de descentralización para el sistema político, elección de alcaldes, de gobernadores con competencia y plata, hay una ley de descentralización para las oportunidades de desarrollo económico con participación comunitaria. Bueno, pues mil gracias. Yo creo que hemos oído dos intervenciones excelentes. Yo personalmente he aprendido muchísimo porque mi tema es justicia, entonces estoy aquí con los oídos abiertos. Entonces, sin más preámbulos, tenemos 3/4 de hora para el debate y para que ustedes puedan participar. Entonces, vamos a hacer 3 minutos máximo por intervención, ¿les parece? Y luego... La palabra que se me viene automáticamente es un diagnóstico más sobre lo que pasa con la democracia nuestra, y desesperanzadora además, de una persona, digamos, que ha tenido contacto con el Estado, ha trabajado con el Estado, pero también en el campo privado. Y yo diría que pues es
la democracia es un proceso terminal, o sea, no hay que hacerlo, no hay terapia, no hay nada que valga la pena. Y estaba pensando, ¿será que se agotó la democracia como sistema político? Porque no solo está pasando acá, lo que pasa es que acá tenemos los extremos. Entonces, si usted, como bien lo dice, de la radiografía que hace sobre los políticos, sobre las mismas bases de la política, los líderes a nivel regional, etcétera, están licuados dentro de ese sistema macabro, por decirlo de alguna forma, de sustraer los recursos del Estado y de ver que digamos, esa chequera no tiene propietario. Entonces, ¿qué hacer? Digamos, uno ve y digamos, piensa, se repite y el discurso se repite, y hoy, digamos, en La Habana nos tratan de convencer a todos de que el proceso, la firma del proceso de paz es lo mejor para el país, y obviamente nadie discute eso, no tiene discusión. Decía el profesor de la Universidad Nacional, Darío Restrepo, hablaba sobre todo lo que tiene que ver con lo que prometen y no prometen, lo que piden y no piden, y siempre ha prometido y siempre, es decir, de eso estamos cansados, o sea, tontos no somos. Me parece que el problema es un poco más de nivel de capacitación, de conocimiento de la misma ciudadanía, de esos 44, 45 millones que no tienen o no han tenido el privilegio que tuvimos algunos de ir a la universidad, de capacitarnos y de capacitarnos bien, porque ese es el problema. O sea, ¿cuánta gente está capacitada en el país y capacitada bien? ¿Cuánta gente ha tenido acceso a universidades no de garaje como las que estamos viendo? ¿Cuántos niños de Ciudad Bolívar, del sur, hemos tenido o han tenido la posibilidad? Yo digo porque yo vengo del sur. Tuve la capacidad de educarnos en buenas universidades porque la hemos peleado. Entonces, estamos hablando de eso. Estamos hablando, decía el profesor Darío, habla de la regionalización y del centralismo a propósito de la corrupción, pero está probado que la descentralización también hizo que la corrupción se abriera, porque los organismos de control, tanto a nivel nacional como Contraloría y Procuraduría, están minados de politiqueros, etcétera, etcétera. Y en la región ni hablar, en la región no hay quien haga una carretera, no hay quien haga nada. Entonces, no sé, es decir, es muy desalentador el diagnóstico, que lo conocemos pues, los profesores, los que no lo son también, los profesionales que están en otras áreas, en otros campos. Entonces, como que acá diría como, pues no, entreguemos esta vaina a los españoles, a los gringos, al que quiera, hagamos la maleta y nos vamos. No sé, me parece que quisiera oír del doctor Lozano y del profesor Restrepo, ¿qué hacer? O sea, además de tanto diagnóstico y tanto daño, vamos a darle a los pobres, vamos a hacer eso, ¿qué es lo que están prometiendo? ¿Qué más hacemos? Bueno, yo creo que este es un tema central de los acuerdos de La Habana, porque si hay dos temas que dieron origen a la guerrilla, fueron el tema agrario, por el despojo del medio siglo XX, nunca calculado, nunca reparado. El viejo libro La violencia en Colombia habla de 242.000 asesinatos entre el 48 y el 58, nunca investigados, no se reconocieron las víctimas, etc. Es decir, ahí la insurgencia de la guerrilla siempre planteó el tema histórico de la tierra y el despojo. Ese es un problema vital y ese está en el punto 1, del cual yo no voy a hablar. El punto 2 es el segundo tema sobre el cual se levantaron el arma. Y es todo el tema del Frente Nacional, la restricción de la democracia, y por eso el gobierno acepta, me parece inteligentemente, de hablar de una apertura democrática. Así entienden las FARC el tema. Apertura democrática. Y esa apertura democrática, yo creo que para entrarnos en el tema, yo creo que Darío ha planteado y el doctor Lozano ha planteado unos temas que son muy importantes. Es, uno, estos acuerdos se dan en medio de una crisis absolutamente profunda de la política económica. Yo creo que es paradójico. Hay una gran crisis de la política, la mermelada que hablaba el doctor Lozano, todo el clientelismo de que habla Darío. Ese punto tenemos que conversarlo, es decir, porque yo no me niego a que en La Habana se discuta. Lo que uno tiene que preguntarse siempre es como con la reforma del equilibrio de poderes. Yo concuerdo con Rodrigo Primi, ¿cierto? Y uno tiene que preguntarse si esa reforma responde a los problemas reales de la sociedad, y si responde a los problemas reales de la sociedad, pues la apoyamos, sí, punto.
Pero si no responden, ¿cierto? Entonces, ¿a qué fines responden esas propuestas? Dos, yo creo que en este tema hay que distinguir dos cosas. Una cosa es, yo concuerdo con Darío, la visión de las FARC con relación a la cultura política y con relación a los mecanismos de participación es profundamente limitada a la democracia liberal. Uno tendría que preguntarse, ¿y por eso hubo 220.000 muertos? Esa fue la cuota para hacer unas reformas que nada tocan la esencia fundamental del sistema, en nada, del sistema político en este caso. Porque lo que ellos demandan en los dos borradores de los acuerdos, de lo que sabemos, las colombianas y los colombianos, es que ellos están demandando un estatuto de la oposición que ya está consagrado en la Constitución Política del 91. Segundo, consagran una autoridad electoral. Hemos escuchado a la doctora Alejandra Barrios decir que eso es un esperpento. El Consejo Nacional Electoral lo ha dicho esta mañana y yo concuerdo con ella que ese es un esperpento. Es decir, el Consejo Nacional Electoral, la extensión de los partidos políticos, ¿cierto?, en un tribunal que no es tribunal. Tercero, y voy cerrando, el tercer punto que ellos reivindican es un conjunto de reformas, y ahí, doctor Lozano, habría que pensar una cosa es una preocupación que yo creo que falta debate político sobre eso. Yo estoy de acuerdo con usted, que las circunscripciones especiales merecen un debate político. Pero hay un punto que me lo dijo a mí uno de los asesores, no voy a mencionar el nombre, y es que el debate allí en la mesa fue muy intenso porque la postura del gobierno, que me parece en este caso justa, señores de las FARC, ustedes tienen que aprender a hacer política. Y hacer política es conseguir votos. Y ustedes no saben de eso. Es más, la mayor parte de la base social de las FARC, una parte no está cedulada. Y el 80-90% no están inscritos en el registro electoral. Eso es verdad. Entonces, quiero dejar esos interrogantes. Hay una segunda parte, simplemente para mencionarlo, que es todo el tema de la participación social, de las organizaciones sociales. Yo concuerdo con Darío de que hay un capítulo grandísimo de una forma, las zonas de reserva campesina, de una forma que no logra concretarse como en la reforma boliviana que tú mencionas o la reforma ecuatoriana, donde sí se concretó en formas de representación política. Y ahí hay un conjunto de cosas, pero lo paradójico, las FARC no llevaron a la mesa mecanismos de reforma de la consulta popular, del plebiscito, del referéndum, que están a merced de los consejos municipales, de las asambleas departamentales y el Congreso de la República. No hay referéndum sin que pase por el Congreso de la República, ni siquiera derogatorio. Tiene que aprobarlo el Congreso de la República. Y digamos, en Colombia la democracia participativa tiene secuestrados los mecanismos de participación directa. No es como en Italia, donde se exige un número muy grande, exigente de firmas, ¿cierto?, pero se convoca por la autoridad electoral ipso facto, si la gente está de acuerdo con eso. Eso era lo que quería señalar como aporte a esta discusión. Buenos días, mi nombre es Lucilena Figueroa, de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Voy a ser muy breve y es como conectando algo a lo que se refirió Darío. Desde que empezamos este evento y escuchamos, por ejemplo, a Marco Romero, nos surgió la inquietud, por lo menos a mí y a mi compañero profesor también de la universidad, sobre cómo va a ser la operatividad de los acuerdos. Bueno, ya hay 2 puntos aprobados, todos estamos de acuerdo, todos nos llena como mucha satisfacción, y nos llenó de mucha satisfacción haber escuchado a Sergio Jaramillo ayer, pero empezamos a preguntarnos, bueno, primero, ¿qué va a pasar con esto de los territorios? O sea, la palabra clave ha sido territorios, bueno, va a haber una reforma a la descentralización administrativa, vamos a tener unos nuevos unidades territoriales con nuevas funciones, bueno, pero digamos que ese no es el punto importante. El punto importante es que ayer también en la mesa empezamos a escuchar a los representantes también de esas territorialidades con mucha preocupación. Bueno, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los municipios? Vamos a atender más víctimas de las que por sí ya estamos atendiendo. Desde el centro nos van a lanzar muchas más obligaciones de las que por sí ya podemos atender. ¿Qué va a pasar? Vamos a incumplir como de pronto hemos estado incumpliendo con ciertas víctimas porque no nos damos abasto. Bueno, muchísimas cosas.
Esto, digamos que apunta al hecho de que si no le ponemos atención a esta operatividad, bueno, que ya acordamos esos 2 puntos, pero no nos han dicho nada de cómo se va a hacer, cómo vamos a lograr cristalizar esos acuerdos y sobre todo a nivel descentralizado. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar finalmente con los procesos de reparación, de reinserción, de participación efectiva? Y yo me voy, por ejemplo, a los casos de Salvador, de Nicaragua, donde tuvieron fuerzas, digamos, paramilitares, donde tuvieron fuerzas subversivas, donde hubo procesos de paz, pero hoy tienen un fuerte, después de tantos años, tienen un fuerte problema con las famosas maras. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué vamos a mirar de aquí a 10, 15 años? Si vamos a tener todavía actores armados que no lograron reinsertarse, que no lograron, digamos, acoplarse a estos acuerdos, eso por un lado. Y por el otro, ¿qué va a pasar si no se articula el centro con el territorio? ¿Qué va a pasar con las víctimas? Todavía no hemos acabado de reparar las víctimas, por ejemplo, en el Valle del Cauca, las víctimas de las masacres de Trujillo y Río Frío, que fueron hace tantos años, todavía no han sido reparadas. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con este nuevo proceso? Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Evelio Espina, docente de la Fundación Universitaria de la Andina Seccional Pereira. La pregunta es, bueno, el tema que son los retos en el diseño institucional de la democracia, pues creo que ya están claros cuáles son los retos. La pregunta es muy clara para los dos panelistas, es ¿cómo se diseña institucionalmente una democracia pluralista, incluyente y participativa, tanto de carácter nacional como departamental y municipal? Usted que estuvo en el monstruo y conoció sus entrañas, bueno que ahora nos cuente la experiencia. Hace no muchos años, estando en un salón de clase recibiendo derecho constitucional, un compañero inconforme pues, se quejaba de la democracia y el profesor del momento ya le decía, bueno, pero ¿qué tanto nos quejamos si apenas tenemos 300 años de estar con esta democracia moderna y liberal? A lo cual le quería decir que lo que estábamos haciendo era un constructo, y como todo constructo humano pues va evolucionando, va avanzando y le vamos aportando cosas. Pero en esa necesidad de constructo, de una democracia sólida, pues nosotros necesitamos una justicia sana, una justicia competente. Y bajo la primera pregunta orientadora de la mesa, sobre qué entidades requieren una reingeniería para poder garantizar el sano equilibrio de poderes, pues a mí me preocupa enormemente la situación de nuestra justicia, de las crisis de las altas cortes, por ejemplo, en una república bananera ocurre que un magistrado constitucional no le haya devuelto el dinero de una indemnización a un cliente que tuvo. Eso es algo inadmisible en una democracia seria, y eso nos acontece a nosotros. Y esa es una de las preguntas que quería dejarles a la mesa, a la doctora Gloria, al doctor Pedro también, al profesor Darío, también me gustaría conocer esa opinión. Y existe otra institución que también me llama mucho la atención, y es las Fuerzas Armadas. Definitivamente vamos a necesitar que tengan otro rol. Ayer el discurso de la doctora Paloma iba y venía como las olas del mar. Primero si era necesario, si las íbamos a destruir militarmente, después ya no, entonces después nos vendieron la idea de que sí se iban a destruir, después que ya eran más poderosas, entonces que ya el ejército no era tan grande, pero que sí era fuerte, y en fin. Entonces ese discurso de que sí se necesita tan grande porque el verdadero problema del país es la guerrilla, y que ahora ya no se necesita tan grande porque entonces el problema son otras cosas, definitivamente nos tiene ante una fuerza que en verdad nos sirvieron
y prestan un gran servicio, pero que también han cometido unos desfases y unos desmanes que también pues atentan contra una democracia sana. Y por último, el profesor Darío planteaba el asunto del enfoque diferencial y territorial. Y ahora que tuvimos la oportunidad de estar haciendo la investigación de la MOE sobre la posible participación política en los municipios de la FARC, en los municipios no existe la más mínima conciencia de lo que es afrontar un posconflicto. Y comprendo la parte de que el gobierno nacional debe mandar los recursos, pero yo creo que también existe una responsabilidad de los municipios y de la sociedad civil que actúa dentro de estos municipios, porque se debe generar conciencia. Yo le preguntaba en un focus group que hacíamos, le preguntaba a un concejal, le preguntaba a un secretario de planeación, bueno, y el candidato que viene a la alcaldía por lo menos va a estar pendiente de otra cosa distinta a la contratación. O sea, está en su agenda que tiene que estar pendiente de un posconflicto que le va a caer, o lo que vamos a elegir es el que está pendiente de cómo va a repartir el presupuesto, y está pendiente de la vainita y de la cosa y tal, de las nimiedades. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tanto es la responsabilidad que tenemos la sociedad civil de llevar esa conciencia de que el posconflicto tenemos también que, si el gobierno no viene, pues bueno, va a tocar empujar la montaña entonces también? Vamos a generar el ruido, vamos a generar esa bulla, pero con argumentos de que la ciudadanía tiene que movilizarse y tiene que plantear y exigir unos candidatos y unos gobernantes a la altura del posconflicto que viene, porque vamos a elegir gente que no tiene ni la más remota idea que es eso. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Juan Esteban, soy del departamento de Putumayo, hago parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Por supuesto, nosotros hemos partido de reconocer la importancia de este proceso de paz, y lo que hemos dicho es que, si bien sabemos de la importancia, también debemos entender que de estos procesos o de estos diálogos de La Habana no se van a solucionar los problemas estructurales del país. Luego, que es la ciudadanía la que se debe empoderar para lograr, digamos, resolver de alguna manera estos problemas. Y digamos que en el marco de los diálogos de paz hay iniciativas muy buenas, digamos, como las que ha hecho en este caso el gobierno nacional y el distrito, que ha denominado los ejércitos de paz o los promotores de paz que están actualmente, y que se van a dedicar prácticamente a informar a la ciudadanía, a que se enteren la importancia, digamos, de estos acuerdos de paz, y que nuevamente volvamos al empoderamiento de los ciudadanos. Así que eso, digamos, como por un lado. Por otro lado, mencionó el doctor Lozano algo que es lo que denominamos nosotros la mermelada, lo que legalmente son los cuerpos indicativos, y eso desafortunadamente se ha vuelto, digamos, en un chantaje, digamos, hacia los votantes, en la medida en que estos cuerpos indicativos se utilizan para amenazar o amedrentar a los votantes, diciéndoles que si no votan por mí, digamos, no les construimos la carretera o no llegamos con las ofertas del gobierno. Eso, por supuesto, genera más violencia política, ¿sí? No necesariamente armada. Se genera más segregación, más pobreza, hace que la gente se aparte de la política. Entonces, digamos que esos son puntos sustanciales que debemos como comenzar a dialogarlos, y como para cerrar, digamos que en el escenario del posconflicto, nosotros hemos llegado a la conclusión de que debemos imaginarnos la paz. ¿Cómo va a ser este país en paz? Entendiendo que la paz no va a ser homogénea, porque el conflicto ha afectado a los territorios de distintas maneras. Es decir, no va a ser la misma paz para un territorio que ha sido afectado por el paramilitarismo que la paz para un territorio que ha sido afectado por las guerrillas. Es decir, la sociedad en su conjunto, con el empoderamiento, ha de construir entonces diferentes pasos para cada uno de los territorios.
Bueno, buenos días, mi nombre es Tania Gómez, del Centro de Estudios Regionales del Sur. Y mi pregunta pues, va encaminada al tema de la participación política y el reconocimiento político del otro. Y es también decir, bueno, no solo se trata de la participación política de las FARC como excombatientes, sino también de la participación política de las organizaciones y los movimientos sociales. En ese sentido, les hago la pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de cómo se va a abordar el tema de esa participación política en ese reconocimiento del otro? Es decir, cómo se va a reconocer ese otro que ha estado históricamente excluido de las dinámicas del poder estatal, ¿sí? Y que por eso, en gran parte, los acuerdos de paz pues están basados y están enfocados hacia el campesinado, que era lo que decía Darío Restrepo. Están encaminados hacia el campesinado porque ha sido un sujeto que ha estado históricamente excluido de los espacios de poder, ¿sí? Donde sus representantes no han llegado nunca a cargos de representación local, ¿sí? Mucho menos a cargos como el Ministerio de Agricultura o un INCODER y este tipo de cosas, y además han sido perseguidos. Entonces, ¿qué opinión les merece ese reconocimiento político del otro? En este caso, el reconocimiento político del campesinado, y cómo sería la configuración de ese reconocimiento político del sujeto campesino. Me ha gustado mucho la apuesta que han presentado ambos, sobre todo que se han enfocado en el tema de los armados en la democracia, pero yo quería también hablar un poquito de la democracia armada. Y la democracia armada es porque, por ejemplo, ayer hablaba Paloma, ella dejó remontar a mucha gente, y decía ella de que qué ejemplo viene con estos acuerdos, el ejemplo que va a poder tomar un joven diciendo la institucionalidad se reduce ante los pies de la subversión y que ser criminal paga, y en 20 años si tú eres criminal ahora vas a salir negociando tu amnistía en 20 años y demás. Y yo me preguntaba, ¿y el otro lado qué? Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo he recibido en Montes de María es que el PRT cuando se desmovilizó, cuando estaba levantado en armas, tuvo una baja en su lucha armada en los Montes de María. Cuando entra a la vida política tuvo 23 en los Montes de María, 23 asesinatos. Ahí estamos hablando de una democracia sicarial. Los 23 estaban en movimientos sociales, movimientos políticos, alcaldes, concejales y demás. Y yo digo, bueno, vale la pena entrar a la democracia en esas condiciones. El segundo ejemplo que veo es que en el Monte de María, en el 2009, el ejército y el gobierno, con la boca bien abierta, dijo: primer pueblo, primer territorio libre de guerrillas. Y así se publicitó, y así pudo ser, porque de verdad allí se erradicó, quedaron a ser un grupo, una milicia de 10 a 15 milicianos en todo el territorio, y eso pudo ser un territorio libre de guerrilla. Sin embargo, es interesante que desde ese momento hasta ahora ha aumentado el índice de Gini en cerca de 0.7 en la tenencia de tierra. ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Qué me está diciendo a mí? Que afortunadamente ese es el ejemplo que yo creo que me estaría dando esta democracia armada. Afortunadamente la guerrilla estaba ahí para que la desigualdad no aumentara, ¿sí? Como en algún momento dijo un campesino en la región, me dice, es que cuando la guerrilla estaba, no se estaba deforestando el bosque,
Ahora la policía ambiental ni siquiera llega a hogar. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo allí? ¿Qué ejemplo me está dando? Entonces yo quisiera preguntar dos cositas. Una es, ¿qué cambios de fondo a esa democracia armada se están acortando o han llegado a algún acuerdo con La Habana? Y segundo, ¿cuáles son las garantías institucionales de seguridad que tendría la FARC para ejercer ya de ciudadanos? Muy bien, voy a tratar de agrupar algunos y darles unas reflexiones, unas puntuales y unas generales. Empiezo por coincidir con lo que interpreto de lo que ha hecho el doctor Darío Restrepo y ponerlo incluso con una subraya en parte. Si alguna crítica le cupiera a las FARC por lo que se acordó en el punto 2, no es todo lo que pidió, sino todo lo que le faltó pedir. Digamos que si hay algo, vuelvo al principio de mi intervención, si hay algo indispensable, no es un retoque cosmético ni garantizar unas circunscripciones especiales, sino una reestructuración profunda de la política colombiana. Y en ese sentido, no sé si así lo planteaba el profesor Restrepo, pero así lo sentí yo también. Hay una tarea que es para las FARC, pero es para los negociadores y es para todos los colombianos, que es la reestructuración profunda e integral del sistema político colombiano. Hay quienes critican los acuerdos de paz porque pueden venir cosas muy peligrosas. A mí me está empezando a pasar lo contrario. Cuando dicen muy peligrosas es porque puede ser un gran cambio. Resultaría inaudito que un acuerdo de paz en Colombia terminara reproduciendo este modelo político perverso y envenenado que hoy tenemos. Resultaría absolutamente inaudito que del diálogo que hace un recuento de exclusiones, de asesinatos, me parece escalofriante pero muy descriptiva la interpretación del profesor González de nuestra democracia sicarial. Si algo queda de todo eso es que nuestra democracia tiene mucho de formal y poco de real, y los acuerdos deberían ser la oportunidad desde La Habana para exigir que el umbral se levante. Lo que no podría entender la sociedad colombiana es un Estado y las FARC negociando para legitimar este sistema político espantoso que hay. Y aquí voy a decir algo que tiene muchas controversias y lo digo respetuosa y humildemente, es mi opinión. Yo creo que el camino es una asamblea constituyente, porque está probado, más que probado, que el Congreso de Colombia no es capaz de hacer ninguna transformación profunda del sistema en cuanto toquen los privilegios de los que hoy disponen los congresistas, poniéndole todas las limitaciones. Obviamente no puede ser una constituyente para volver a la reelección de Uribe, ni puede ser una constituyente para lavar mafias. Tiene que ser una constituyente para reconstruir un sistema político que está perdido. Entonces, frente a las intervenciones iniciales, ¿qué hacer? Preguntaba el profesor Acosta. Yo tengo un diagnóstico con dolor en el testimonio, pero yo vivo entusiasmado todos los días porque es que yo creo que nosotros nos vamos a ganar el derecho a tener otra constituyente y a borrar la infamia que se cometió en la constituyente del 91 en ese punto. Todos los méritos que le caben a la constituyente del 91, que fue tan importante en materia política, lo que dejó fue una vergüenza en el pacto político para que los congresistas se dejaran revocar y luego hacer el advenimiento de la nueva clase política colombiana con los mismos políticos que en ese momento habían sofocado el régimen. ¿Cuál fue el pacto? Hagámonos pasito. El pacto es revoquémonos, pero entonces inhabilitemos a todos los constituyentes que eran la fuente de transformación y cambio del país, inhabilitemos a la gente joven que estaba llegando en ese momento al gobierno y hagamos unas elecciones rapidito después de la derogatoria. ¿Quiénes quedaron? Los mismos. Atraparon el poder del Congreso otra vez y por eso además vino una contrarreforma tan brava. Entonces yo sí siento, cuando me preguntan por las esperanzas y las desesperanzas, yo tengo esa esperanza.
Yo tengo la esperanza de que los colombianos tengamos la posibilidad de que no sea en el recinto del Congreso, sino por fuera del Congreso y con las voces ciudadanas y con un escenario amplio y plural donde se vuelva a redefinir el poder político. Y yo conservo la esperanza de que esa que es, según he oído de boca de Álvaro Leiva, una pretensión de las FARC, y en el otro extremo es una pretensión de otros sectores de la política colombiana, pueda materializarse en unos acuerdos concretos. Y yo creo que esa constituyente se tiene que ocupar, uno, de garantizar la transparencia en la representatividad, eliminar todos estos males, y no voy a repetir lo que al comienzo les decía para no fatigarlos. Yo creo que esa es la ruta. ¿Hacia dónde? Hacia allá. En la pregunta que hacía Tania sobre cómo abordar el reconocimiento del otro, me permito recoger tal vez algo que no quedó claro en mi primera intervención. Yo creo que con todo el respeto y la devoción tenemos que mirar lo que representan todas las organizaciones sociales y los movimientos sociales y los movimientos de base que mencionaba Darío Restrepo y que mencionaron en varias preguntas. Lo que a mí me ocurre es que yo no creo que el camino sea el del contentillo de una participación complementaria en la democracia participativa, sino que tiene que poderse meter en la esencia. El tema del fondo es que los campesinos deben poder ganar las curules del Consejo Municipal donde están asentados. El tema de fondo es que las organizaciones que tienen una representatividad de la base ciudadana, de la base popular, de las causas, de las luchas, deben poder acceder al poder político. No deben ser adornos ni complementos del poder político. No deben simplemente poder tener una influencia que hoy sería, digamos, de segundo nivel, necesaria, pero de segundo nivel en la formulación de las políticas públicas, sino que se les debe garantizar la posibilidad de ir por el poder político. Y cuando hacía la crítica al modelo atípico de elección en unas zonas especiales, es justamente porque lo que yo creo que debe pasar es que el ajuste del modelo político colombiano debe permitir la competencia democrática de tal suerte que en cualquier territorio, sin interferencias perversas, la representatividad de los ciudadanos se exprese mediante un proceso democrático y abierto. Si la invitación, que lo mencionaban ahora en una de las intervenciones en la mesa de las FARC, es para que las FARC aprendan a hacer política, lo que no puede ser es aprendan a hacer política como es hoy. Démosles las garantías a ellos y a todos los movimientos sociales que quieran participar de la política sin armas, para tener en pie de igualdad la posibilidad de que sus ideas alcancen espacios de representación y de poder. Porque de no hacerlo así, lo que ocurrirá es que aparecerá como marginal lo que se entrega más como concesiones, a veces incluso como concesiones compasivas frente a sectores que lo que ameritan es participación que se exprese en poder político real. Y quiero recoger algo que decía Pedro, que se ha retirado, es que, claro, los mecanismos de participación directa están secuestrados y el Congreso no los va a liberar, porque el Congreso sabe lo que representa tener entre su cajón la llave de un referéndum, lo que representa tener entre su cajón las llaves de los mecanismos de participación. Ese es un típico ejemplo. Igual Gloria, yo me remito a la doctora Gloria en todas las preguntas sobre la justicia, igual que los temas de reforma a la justicia, que tú y yo lo vimos, lo vivimos, lo padecimos y lo sufre Colombia entera. El Congreso de la República no dispone de las condiciones para abordar esas transformaciones. Si no las hace una constituyente en cuya integración tenemos que garantizar una democracia más amplia, pues no lo van a hacer nuestros congresistas de hoy. Resumen, creo que la apuesta tiene que ser una apuesta mucho más integral para lograr el ajuste del modelo político. El presidente Santos, cuando asiste a escenarios sobre todo empresariales, les dice: estén tranquilos que allá no se está discutiendo el modelo económico, y yo no voy a, este no es un panel en el que entremos en esa controversia, pero en lo político ese sí es un espacio para rediseñar la política colombiana. Y termino con lo que señalaba el profesor Darío. Finalmente, el origen, y Pedro, el origen del conflicto tiene que ver
con unas desigualdades muy profundas, con toda la imposibilidad de acceso a la tierra, pero tiene que ver con una asfixia democrática que no se ha podido resolver. Bueno, muchas gracias. Pues se levantaron mucho más temas de los que ya habían demasiados temas. Yo creo que los colombianos no sabemos pelear. No sabemos pelear. Yo llevo viviendo con una mujer 30 años, y no porque no hayamos peleado, sino porque de una u otra manera aprendimos a pelear. El reconocimiento del otro con derechos, yo creo que es el primer principio. El segundo principio es decir, tenemos algo en común que es más que su riqueza y mi riqueza, sino algo que nos hace más por estar en común. Creo que esas son las dos cosas que uno no ve en la democracia colombiana. No sabemos pelear porque no reconocemos al otro con derechos. Y dos, no hemos construido lo común que nos hace mejor a cada uno por tener ese común. Hay una gigantesca precariedad de lo público. Aquí hay mucha riqueza privada y miseria pública. No es sino salir a la calle. Bogotá es un embotellamiento impresionante. Las burguesías vienen en unas callejuelas que son las mismas de siempre, llenas de huecos. ¿Para qué compran carros finos si no pueden transitar? Pero entran al apartamento, el remanso de paz, consentidores, lujos. Y váyase a las clases medias y no cambia, y váyase a las clases populares y cambia un poquito, que viven más para afuera. Pero aquí tenemos riqueza privada, miseria pública. Váyase para París y es exactamente lo contrario. Los apartamentos chiquiticos, precarios, y usted sabe, ay, que París cada vez más bello, qué infraestructura. Vayan para Nueva York, la cuna del individualismo, la riqueza pública de los parques, de los andenes, de las autopistas, de los colegios, de los hospitales, las donaciones. Aquí estamos invertidos. Aquí la riqueza es para mí, para mi familia y para los míos. Y los míos son hasta mi partido político, que no es una afinidad ideológica la mayoría de las veces, sino una cosa muy tribal de redes, de identidad y de diferenciación. Precariedad muy grande. A decir que cosas tan grandes son difíciles de decir, entonces ya tengo la solución. Riqueza privada, miseria pública. Lo público como un botín. Al principio miramos a los narcotraficantes, uy, qué berraco ese Pablo Escobar, y qué berraco este delincuente y este otro. Lo público como botín, el parque como basurero, el alumbrado público para tirarle piedras, las fachadas para pintar pintadas. A mí me toca pintar todos los meses mi fachada en la catedral. Lo público no es aquello que es nuestro, sino lo público es el botín a despedazar, y más pendejo yo si no lo hago. Y eso es lo que estamos mirando una y otra vez, concejales, alcaldes, gobernadores, todos los organismos de control. Ahora yo digo, usted quiere que lo desempapele, págueme tanta plata y se acaba el problema. Y cuando uno tiene amigos en la administración y en los cargos, le empiezan a decir las intimidades de la podredumbre de los órganos de control. Eso no es la defensa de lo público, es la privatización de lo público. Hace poco lancé un libro sobre ideas para la paz, se llama Descentralización en clave de paz. Y entonces los alcaldes decían, muy bonitas, muy buenas esas ideas, Darío y sus amigos, pero es que nosotros como alcaldes no tenemos el poder. Nosotros le llegan las plata, las competencias, somos unos mandaderos, como dije yo aquí. Y el gobernador era Jara. Nosotros no tenemos el poder, la plata pasa para los municipios, y el presidente y los órganos centrales son los que deciden, y a uno les toca hacer trámites todo el tiempo ante funcionarios de cuarto y de quinto nivel de las entidades para ver si pueden tramitar proyectos, como me dijo una vez cerca. Uy, doctor, lo estoy viendo mucho en Bogotá, es que yo vivo en Bogotá, porque si no, no haría política en Santander. ¿Sí? Y uno se va a los órganos centrales, y eso es la fortaleza sitiada. Normas, control, ¿sí? Y finalmente sienten que eso es la selva donde cada uno hace lo que le da gana, y cada uno hace lo que nos da la gana. No nos sentimos con poder de representar al público, ni el alcalde, ni el gobernador, ni el responsable de la nación. Sin embargo, todos nos empoderamos. O no está empoderado el fiscal, no está empoderado el procurador, no está empoderado cada uno de los que venden su adhesión a las mayorías, porque aquí
a pesar de que no haya partidos, el presidente siempre logra mayorías. ¿Por qué? Por el presupuesto. ¿Cómo? Repartiendo poder. Y cada uno vende su adhesión. Entonces, entre lo estructural hay que construir partidos. Y eso hay que saludar, a pesar de que mis amigos de izquierda me miren mal, a Uribe. Yo creo que Uribe dice aquí hay partidos, ideología, programas, disciplina, y es el único que puede llamar partido, porque el pueblo no lo es. Ahí se disputan el micrófono y no hay obediencia. El Partido Conservador no lo es y el Partido Liberal no lo es. Entonces tenemos riqueza privada, miseria pública, lo público como botín. No somos responsables, pero todos nos empoderamos de una gran personalización e individualización de lo público. El gran reto cultural, pero ojo que se nos está retirando, no hay todavía un segundo voto que aparezca, es con todas las acciones que tenemos que hacer para sentir que estando juntos ganamos usted y yo, a pesar de que nos peleemos. Tenemos que aprender a pelear, y uno aprende a pelear, uno reconociendo al otro con derechos, y dos sintiendo que de esa unión yo gano, y usted gana a pesar de que nos peleemos, porque si no nos separamos, y aquí nos estamos separando todo el tiempo. Si uno quiere hacer política, váyase a un cargo de control, o váyase a la justicia, o vuélvase político, o sea empresario y compre. O sea, aquí la política ya no es la política, aquí es los miles de mecanismos que han debilitado la política porque la estamos judicializando, porque la estamos criminalizando y viceversa, ¿sí? La justicia la estamos politizando. El gran reto pedagógico y cultural, reconocer al otro con derechos, y dos, cómo construimos una cobija donde, a pesar de todas las peleas que vamos a seguir teniendo, podemos ganar más estando con usted que estándonos dando bala o metiéndonos a la cárcel del mismo control. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer una rápida referencia al tema de justicia y yo creo que lo que pasa en la justicia es exactamente lo mismo que está pasando en nuestros partidos políticos, en nuestro esquema de política y de hacer política. Y coincido lo mismo con Juan. Yo creo que necesitamos una constituyente para realmente transformar el sistema de justicia, porque nosotros pareceríamos como si hubiéramos tenido los ojos cerrados a esa realidad. Entonces yo sí veo hoy en las nuevas generaciones un nuevo despertar, pero veo también que nosotros como ciudadanía tenemos mucho que trabajar. No solamente son los dirigentes, los políticos. Ya aquí Darío nos acaba de decir algunas características de esa cultura ciudadana. Yo creo que nosotros no estamos preparados y creo que si salen reformas ahora va a pasar lo más de lo mismo, lo que nos dijo Juan, que pasó en la Constitución del 91. Van a llegar exactamente los mismos, porque todavía no tenemos ni siquiera claridad de hacia dónde queremos ir y qué es lo que queremos transformar. Entonces, en el tema de equilibrio de poderes me da mucho temor que realmente continúe ese proyecto y continúe con el esquema de justicia, porque yo creo que vamos muy rápidamente a modificarlo, y yo creo que después de un acuerdo de paz sí vamos a ir hacia una constituyente. O sea, yo creo que el mayor consejo que se le puede dar hoy a los congresistas es: mire, ya únicamente si quieren quitar la reelección, y eso que hasta nos podríamos cuestionar si ella es mala o buena, porque como aquí todo lo proscribimos rápidamente, pero si quieren quitar eso, quiten eso y dejemos las cosas quietas un rato mientras realmente repensamos qué es lo que queremos de este país y cómo es que vamos a empoderar a la ciudadanía y cómo vamos a darle capacidad a las entidades locales y cómo nos reconstruimos desde las regiones. El tema de justicia, entonces, después, si quiere, podemos, José Miguel, hablarlo en detalle, porque creo que usted quería decir unas palabras finales. Ya son las 12:30. El doctor Juan ha hecho mucho énfasis en el problema político, y al final en su segunda intervención toca lo económico, ¿sí? En este momento lo que vemos es que en Colombia no solamente está en crisis la política, en Colombia está en crisis todo. Y hay un trabajo que todos conocemos, creo, de Pedro José Amaya, un ejercicio que hizo allá en la Universidad Nacional, donde escribe un libro que se llama Colombia, un país por construir, no por reconstruir, porque es que aquí nunca hemos tenido país. Y el tema que acaba de plantear la doctora Gloria me parece a mí que es fundamental.
el preguntarnos también qué tanto somos ciudadanos y si es posible cambiar las prácticas de los partidos y de los estamentos de poder sin que haya realmente la existencia de un ciudadano, donde estamos apropiados de los derechos, pero de espaldas a los deberes. Y lo el profesor Acosta plantea inicialmente cuál es la responsabilidad del sistema educativo, también un subsistema que tampoco funciona. Los centros de investigación, ¿dónde están las propuestas para responder a la pregunta aquí común de qué hacer frente a toda esta desesperanza? ¿No es cierto? Entonces miren que el problema es mucho más complejo de lo que está en La Habana, y estamos todos de acuerdo de que es muy triste tener una experiencia de 60 años para terminar discutiendo migajas de lo que cae de la mesa del poder, ¿no es cierto? Entonces, el otro tema que introduce también en la segunda parte de Darío, el problema de la cultura, es que en Bolivia, profesor Darío, cuando se reconocen esas otras formas de participación, se está haciendo un reconocimiento de una identidad cultural, que es lo que tampoco nosotros tenemos claro. Es difuso o licente. ¿Cuál es la identidad colombiana? La identidad cultural, la identidad colombiana es esa diversidad territorial, ¿no? Que termino diciendo también con una propuesta hecha por el profesor Osejo y por Orlando Fatborda, cuando se encuentran en el aeropuerto de Cartagena y terminan hablando de cuáles son las implicaciones del eurocentrismo que practican todos los sistemas educativos colombianos, toda la estructura del sistema educativo colombiano, y que nos aleja cada vez más de lo que podríamos ser y no somos. Convencidos de que definitivamente la manera de reformar el sistema político y el sistema de justicia y todo lo que se tenga que reformar, la salida de una constituyente. Mi pregunta es, porque a veces me siento que todos los ciudadanos estamos como unos observadores de lo que está sucediendo y lo que se va a afectar en La Habana, y unos más inquietos que otros se dedican a revisar los textos de los acuerdos y eso, pero seguimos y esperando a ver si el gobierno cede en la solicitud de la FARC de que sea una constituyente, o si el gobierno convence a la FARC de que sea un referendo, o si finalmente allá los dos extremos no terminan imponiéndole al gobierno, y no pensamos en que el ciudadano ¿no? que todos los días es más consciente, porque es que el doctor Lozano ha hecho tanto a la metástasis que es que uno se aterra, que eso se vuelve un lugar común que la gente lo comenta con la mayor tranquilidad. Uno va en los círculos sociales y políticos y escucha, no, fulano va a imponer el gobernador de tal parte porque tiene tantos alcaldes y tantos hospitales, entonces yo voy a ir a hablar con el senador fulano a ver cómo es que, no, voy a hacer mi negocio. Si no es necesario entonces que se empiece un movimiento desde los ciudadanos, ¿no?, a plantear la constituyente, ¿no?, que no nos la den como que nosotros aquí resolvemos si es constituyente o es referendo, sino que empiece un movimiento ciudadano, ¿no?, con todas estas redes, ¿no?, sociales que hay desde las bases, a decir, pedimos una constituyente, y no esperar a ver si nos ganamos.